Buenas, ¿cómo andan? ¿Cómo les va? Buenas, ¿cómo andás, Nico? ¿Todo bien? Buenas. ¿Cómo va eso? ¿Todo bien por acá? ¿Cómo le va, profe? Formulario habilitado y enviado. Joya, buenísimo. Buenas, buenas. Bueno, vamos a seguir trabajando con Java. Eh, la idea es, nosotros tuvimos la clase pasada, vamos a tener esta y un poquito de la siguiente para ver todo lo que es lo básico, el core de programación. Y ya después nos vamos a meter de lleno en programación orientada a objetos. ¿Sí? Es un cambio de paradigma. A ver, no es tan complicado tampoco, pero sí que practicarlo, hay que estudiarlo mucho. Así que ténganlo ya como premisa de que cuando arranquemos con esos temas vamos a tener que darle con todo. ¿Sí? Eh, Bueno, entonces, lo que vamos a hacer hoy es vamos a crear un proyecto nuevo y ya en este proyecto directamente vamos a trabajar y vamos a dejar eh, todas las clases que veamos en esta primera parte hasta que arranquemos con el CRUD final, ¿sí? Para lo cual voy a hacer lo siguiente. Montar mi pantalla. Lo que sí les voy a pedir, chicos, es que me vayan preguntando lo que no se entiende, lo que no quede tan claro, porque si no se vuelve cada vez más complicado, ¿sí? Bueno, yo acá tengo abierto mi Eclipse, ¿sí? Esto lo voy a cerrar. Y voy a crear un proyecto nuevo, ¿sí? Este proyecto nuevo ya lo vamos a trabajar como un proyecto bastante más, digamos, eh, o lo más cercano posible a lo que sea un proyecto original profesional, más que nada con los nombres eh, de los paquetes y de las clases, todo, ¿sí? Y vamos a tratar de explicar algunos conceptos. No sé si explicar sería la mejor palabra. La más correcta sería vamos a charlar sobre algunos conceptos que después los vamos a ver en profundidad, pero bueno, por lo menos ya los vamos metiendo en radar, ¿sí? Entonces, voy a crear un nuevo proyecto para cualquiera que no haya estado en la clase pasada. New Project, un tipo Java Project. Le voy a poner de nombre Java 23066. Voy a utilizar este para que no me genere ningún error. Le voy a dar siguiente y finalizar. Ahí está el proyecto creado, ¿sí? No inicia mucho más que eso. Y lo que voy a hacer ahora es lo siguiente. Ahora explicamos un poco esto, que viene al caso por suerte. Dentro de lo que es SRC, yo voy a crear, no uno, voy a crear dos paquetes, ¿sí? Los paquetes, recuerden que eran clasificadores u organizadores de clases. Hoy vamos a ver la página oficial de la documentación de Java y vamos a entender un poquito más cómo funciona este tema de los paquetes y vamos a comentar un poco qué son las clases y para qué funcionan. ¿Sí? Igualmente en PO o programación orientada a objetos lo vamos a ver en profundidad. Los nombres de los paquetes tienen que seguir una nomenclatura que está bastante estandarizada. Y esa nomenclatura es la inversa de lo que sería un dominio, ¿sí? Ustedes saben que si nosotros hiciésemos un proyecto web y nuestra página se llame Pepito, sería Pepito, yo estoy en educación, así que sería pepito.edu.ar, por ejemplo, ¿sí? Los nombres de los paquetes van a seguir una similitud como esa, pero invertida, ¿sí? Entonces sería, voy a crear un nuevo paquete, perdón, fue a cualquier lado, perdón, en la hora, Java Package, esperen que me tengo que poner el mismo que lo pusimos, ¿sí? Y le voy a poner así.
le voy a poner ar.edu.cac. Y acá le voy a poner clase 01. A propósito le pongo clase 01 porque me quiero traer lo que hicimos la semana pasada acá. Esperen que llegó alguien. Ahí está. Voy a crear ese paquete. Ahí está creado. Vacío. Y voy a crear un nuevo paquete más. Que se llame ar.edu.cac.clases02. Yo acá tengo abierto lo que hicimos la semana pasada, así que me lo voy a copiar ahí. Y dentro de este paquete voy a crear una nueva Java class. New class. Todas las clases empiezan con la primera letra en mayúscula. La primera letra en mayúscula. Le voy a poner clase 01. Sí, de hecho, si lo pones en minúscula te dice, che, mira, lo estás poniendo en minúscula. Sí, igual te deja crearlo, pero tengo que ponerlo en mayúscula. Y ahora vamos a ver la página oficial y vamos a charlar un poquito de clases y vamos a ver también por qué es esto. No le vamos a agregar absolutamente ningún modificador de acceso. Por ahora va a quedar todo public. Todo lo que es public es color de rosa. Sí, es buenísimo. No nos trae ninguna complicación. Cuando cambiemos estos modificadores por otros, ahí se complica la mano fuerte, ¿sí? Pero bueno, lo veremos con tiempo. Por ahora queda public. Y lo único que voy a hacer es crearle un método que es el método public static void main, ¿sí? Nada más que eso. Esto es lo que hicimos la semana pasada. Yo, para que me quede todo acá, pego ahí lo que hicimos la semana pasada, pero ustedes lo tienen también en el Git. Y cierro. Acá no me meto más nada para que me quede ahí, ¿sí? Me quedó entonces un paquete, ahora cambió de color porque ya tiene adentro una clase metida, ¿sí? Yo voy a crear ahora en este otro una nueva clase y vamos a ver qué es lo que podemos hacer a partir de hoy, ¿sí? Entonces, botón derecho sobre el paquete, New Class, clase 02, dejo todo tal cual, nada más le pongo el método public static void main porque quiero que se ejecute. Perfecto. Esperen que se van los compañeros. Y me vengo acá. Ahora, bien. Voy a hacer un ejemplo de cada una de las variables que maneja Java, ¿sí? Para que nos quede un pequeño repasito de lo que es el método systemout. Y ya arrancamos, ¿sí? Vamos, esto lo paso un poquitito más rápido, pero si ustedes necesitan, me consultan, ¿sí? Entonces, variables. Voy a poner así, entero, número entero igual a 100, boolean, número, o boolean, igual a true. Recuerden que para definir variables no podía empezar con un número, no podía empezar con un carácter especial que no sea el guión bajo es el único permitido, no podía haber espacios en blanco, como una buena práctica y con cierta lógica, el nombre de la variable debería determinarme de alguna manera, acá escribí mal, me debería determinar de alguna manera qué es lo que está almacenando. Si no me puedo poner una variable Pepito y después vaya Dios a saber que guarda la variable Pepito, ¿no? Si necesitásemos utilizar alguna especie de espacio en blanco, en el sentido de que yo quiero que tenga la palabra, sea un nombre compuesto, ¿sí? Datos del alumno, y no puedo utilizar espacios en blanco, tenemos dos opciones. O guiones bajos para reemplazar un espacio en blanco, queda bien, visualmente queda de lectura rápida, y si no, camel case. Pero siempre recuerden que las variables empiezan
con la primera letra en minúscula, las variables, no hablé de las clases, las variables, ¿sí? Esto último que les digo es cierta estandarización, no tiene por qué ser así, podría empezar con mayúscula, pero bueno, como para ir ya encaminando en algo más productivo, ¿sí? Voy a crear una serie de variables, todas, y después voy a cortar una y la voy a poner abajo de todas para que vean la diferencia. Voy a crear una variable de tipo string, que va a ser número boolean. Ah, perdón, acá quería poner así. Variable, en lugar de número. Así me queda bien, porque estaba medio raro. Variable, string, igual, ¿sí? Ahí ya algo han captado de cómo quedó armado eso. Double, variable, double, igual, float, variable, float, igual, 1000.5, ¿sí? Nos está tirando un error acá. ¿Por qué? Porque yo le tengo que indicar cuando defino una variable float, cuando yo almaceno el dato, yo le asigno un valor a una variable float, le tengo que indicar una f. ¿Por qué es la f? Porque el compilador, con esta f, fíjense que no está puesta como si fuese un literal, sino que está inmediatamente después del valor. Eso es para indicarle al compilador que... para indicarle al compilador que este valor es float, ¿sí? Porque si no, no sabe si es un valor boolean o un valor double, ¿sí? En cambio, en este caso, con la f yo le indico, esto va a ser float, ¿sí? Esperen que creo que llegó alguien. Formulario ya está, listo. Char. Variable. Char igual. Me dieron un error. ¿Por qué? Porque las comillas dobles son para definir datos de tipo string. Las comillas simples para definir un char. Un char es una sola letra, ¿sí? Esperen que los anoto todos porque después me olvido. Long, short. Y bueno, obviamente me va a arrojar porque ponen todos, pero lo voy a poner. Profe, Sí, una consulta, perdón, en el float me perdí. ¿Por qué era la F al final? la f es para indicarle que este valor que yo estoy almacenando acá va a ser del tipo float. Ok. Variable short igual a 100 y variable byte igual a 10. ¿Sí? Ahí tenemos un ejemplo de cómo defino cada uno de los tipos. Claramente, me podrían llegar a preguntar ¿por qué este está de otro color? Lo voy a traer acá abajo. Exactamente. Los que están en el color marrón, no voy a decir marrón como, pero un marrón medio feo, son datos primitivos. Y este que está acá son tipos de datos primitivos, mejor dicho. Es una clase. Y yo les dije recién que todas las clases en Java, ¿cómo empezaban? Con mayúsculas. ¿Sí? Entonces podemos decir, y ahora vamos a empezar a explorar un poco, que esto es una clase y que esto es una clase, además que dice public class. Todo en Java es una clase. ¿Sí? Vamos a hacer una cosa, como para ir entrando en tema. Yo voy a imprimir el resultado de alguno de los valores que están acá. Lo hago con un show, que el show es solamente una abreviatura para poner system out.println. Fíjense que system está del mismo color que string, que clase 02. Entonces, ¿qué es system? Una clase. Una clase, exactamente. ¿Y load? Out. Sí, ahí porque el print es el método y load nunca me lo pregunté. Ahora lo vemos porque quiero mostrar una página. Bueno, imprimo esto, ¿sí? Ya lo vimos la semana pasada. El valor es
le estoy pasando al método print de la clase system, le estoy pasando un valor literal. Puedo combinarlo con una variable. Hacemos 2 veces para que queden los 2 ejemplos. Más variable entera. Y yo te lo guardo, botón derecho, Run as Application, me imprimió el literal y abajo el literal concatenado con la variable. ¿Sí? Tenés que llevarlo. Sigamos entonces. Hasta acá es lo mismo que vimos la semana pasada, nada más que yo acá les puse un ejemplo de cada uno de los tipos de variables primitivos que utilizaba Java y un pequeño ejemplo de uno diferente que es una clase. ¿Sí? Ahora, esto que está acá, todos estos ejemplos que están acá están hardcodeados. ¿Saben lo que es la palabra hardcodear? ¿O a qué hago referencia cuando hablamos hardcodear? Que lo tiraste directamente ahí. Exactamente. Que la variable tiene un dato de un proceso estático, no de un proceso dinámico. ¿Qué quiere decir esto? Yo el dato no lo estoy, no viene de un formulario que se carga por pantalla o de un dato que yo cargo por pantalla o del resultado de una base de datos. Yo lo puse de manera forzada, está literalmente ahí en el código. Si yo este código lo ejecuto 150 veces, siempre va a tener el mismo valor porque está ahí en el código, ¿sí? No va a variar nunca. Eso se le llama hardcodear. El hardcodeo es una técnica muy común que sirve para probar partes de un proceso, ¿sí? Vamos a suponer que yo tengo que obtener un dato de mi base de datos, hacer un cálculo y mostrar el resultado. Si yo compruebo que el dato desde la base de datos lo obtengo bien, ¿sí? Pero el resultado de mi proceso está mal, es bastante incómodo tener que estar todo el tiempo accediendo a la base de datos para traerme el dato y para volver a probar la parte del proceso. Entonces se hardcodea. El ejemplo más claro que hay sería el siguiente. Ustedes, por ejemplo, van a tener que hacer aplicaciones que van a tener que loguear, ¿sí? Usuario y contraseña. Vamos a suponer que yo tengo que hacer un módulo nuevo donde tengo que entrar todo el tiempo a la aplicación, como usuario desarrollador, a probar si funciona bien. Y sería bastante molesto tener que cada vez que entro a la aplicación, que van a ser 80 veces por día, ponerle usuario, contraseña, ingresar. Entonces, lo que se usa es que ese botón ingresar tenga hardcodeado un código, tenga rígido en las líneas de código, y yo le pongo ingresar, nada más. Ni siquiera le ponga usuario y contraseña. Al ingresar ya me redirige a la página, ¿sí? Eso es un código hardcodeado. Lo malo de hardcodeo es cuando nos olvidamos que está puesto, se lo mandamos a producción y hacemos una macana terrible. Pero si no, es una técnica muy normal y que la van a utilizar todo el tiempo porque es muy necesaria cuando hacemos un trabajo muy repetitivo donde hay cosas que resultan molestas, ¿sí? Pero eso es hardcodear un dato. Entonces, yo lo que no quiero acá es que este dato esté hardcodeado. Yo quiero que el valor de la variable entera que está en 100, yo lo quiero ingresar por pantalla. ¿Lo puedo ingresar por pantalla? Sí. Java está provisto de una clase que me sirve o que tiene toda la funcionalidad para que yo pueda ingresar datos por pantalla. Esa clase es la clase Scanner, ¿sí? Y esa clase, Scanner, forma parte de otra clase que se llama Utils, ¿sí? Y esa clase que se llama Utils proviene de otra clase que ustedes la van a encontrar como Java, pero el nombre real no es Java, es Object, ¿sí? Cuando nosotros veamos programación orientada a objetos, que nos falta demasiado, vamos a ver un concepto de herencia, ¿sí? ¿Y esto qué quiere decir? Vamos a tener una estructura de clase jerárquica, donde voy a tener una clase arriba de todo, tipo la que manda, que va a tener una serie de elementos que se los va a heredar a todas las clases hijas que vayan naciendo de esa clase superior. Pero a su vez, las clases hijas pueden implementar particularidades
sobre sí mismas. Heredan todo lo del padre, pero hacen cosas más específicas, ¿sí? Y eso se lo pueden heredar a otras clases menores. Y las clases menores van a poder generar otras especificidades que no tenga su clase padre y que no tenga su clase abuelo. Esto, o es una sencillez, lo estoy llevando muy sencillo, mejor dicho, pero es el corazón de la programación orientada a objetos, ¿sí? La clase superior de Java, que se llama Java, pero es la clase Object, va a tener generalidades, ¿sí? Va a poder hacer un montón de cosas, pero muy generales. Vamos a tener clases hijas que van a tener algunas particularidades y podemos seguir teniendo más y más y más clases hijas que van a ir siendo cada vez más particulares hasta el punto de lograr hacer lo que nosotros querramos, ¿sí? ¿Cómo lo podemos ver esto? Fíjense, yo voy a hacer lo siguiente. Estas clases que yo les menciono, antes que nada, son clases que ya nos provee el lenguaje, pero nosotros vamos a crear nuestras propias clases. Y no hay ninguna diferencia entre nuestras propias clases y las que provee el lenguaje, ¿sí? Van a ver que si yo hago esto, ingreso, igual, ahora les explico, new scanner, me arroja un error, pero un error a media, porque fíjense que ya de movida me pintó scanner de un color celeste. ¿Qué es lo que me está diciendo acá? Si yo me paro la lupita, no sé por qué no me dice el import, pero bueno, no importa. El problema que está teniendo acá es que me dice que no puede resolver la clase scanner. ¿Por qué? Porque no la conoce. No es que no la conoce, sino que yo la tengo que importar. Hay muchas librerías que forman parte del lenguaje que yo las voy a tener que sí o sí importar. Por ejemplo, cuando yo quiera trabajar con una base de datos MySQL, por ejemplo, cuando quiera utilizar excepciones, que ahora les voy a explicar un poquito qué es una excepción, todo eso no viene, forma parte del lenguaje, pero viene en librerías apartes que yo las voy a tener que importar para poder aprovecharlas. Y para poder importar una librería, si se pagan la lupita, a ustedes les puede decir, no sé por qué en este no me lo dice, pero les puede aparecer un cartelito acá que dice imports, Java Utils. Si no, se vienen abajo del catbash y ponen import Java, punto, y fíjense que ya ahí empiezan a aparecer un montón de cosas, porque ya escribí Java. Todo desciende de Java. De Java para abajo tenemos un montón de cosas. Java.util, ¿sí? Punto, y fíjense que ahora tengo un montón de cosas que solamente pertenecen a Java Util. Scanner Java Util, ¿sí? Y ahora, fíjense que el error se me fue. Lo voy a guardar y ahora les voy a explicar qué es lo que hace esto que está acá. No se olviden de poner el import porque si no, no va a funcionar. Esto lo van a ver muy a menudo. Yo voy a tener que importar un montón de bibliotecas para que el compilador las pueda utilizar, ¿sí? ¿Y qué es lo que hice acá? Una clase es un molde, ¿sí? Una clase es un molde. Y los objetos son los elementos que nacieron de ese molde. El ejemplo más claro es el de la cubetera, ¿sí? Una clase es una cubetera y cada uno de los cubitos es un objeto, ¿sí? Entonces, definición de diccionario de qué es un objeto. Un objeto es una instancia de una clase. Un objeto es algo que nace de una clase. Una clase va a tener una serie de variables, se van a llamar atributos, y una serie de funciones, pueden o no tienen por qué tener siempre, y esas funciones se van a llamar métodos, ¿sí? Entonces, cuando yo cree un objeto de la clase scanner,
como es el caso de ingreso, ingreso va a tener disponible todas las funciones y todas las variables que tiene la clase Scanner. Entonces, yo puedo utilizar ingreso para poder acceder a un método o a una función de la clase Scanner que me va a permitir a mí cargar un dato por pantalla. Esto que ustedes están acá, que ven acá, es lo que se llama un constructor. Las clases pueden tener un constructor, pueden no tener constructor, pueden tener un constructor o pueden tener varios constructores. El constructor básicamente lo que hace es los elementos que necesita para crear ese objeto nuevo. Porque tranquilamente yo puedo decir que para crear un objeto necesito que sí o sí me pase un dato, si no yo no lo creo. Vamos a pensar en, no sé, en una tabla de clientes, ¿sí? Que después vamos a ver cómo se relaciona una tabla con un objeto. Pero vamos a pensar que yo tengo que crear un objeto que va a tener la misma forma que una tabla de clientes. Entonces, yo le puedo decir a Java que me cree una clase que no me deje crear objetos clientes si yo no le paso un query. Entonces, si yo no le paso ese query, no me va a crear un objeto de cliente. Eso como hago, lo hago a través de los constructores. Yo puedo crear ninguno, puedo crear uno o puedo crear varios constructores para que me cree esos objetos a partir de la información que me van a brindar esos constructores, ¿sí? Todo esto lo vemos más adelante, pero nos vamos metiendo en tema. Y en este caso, ingreso, ¿sí? Se va a crear a partir de la clase Scanner y como constructor le voy a pasar system.in. Y ahora vamos a ver qué me permite hacer este objeto, ya lo vamos a llamar un objeto, el objeto ingreso, ¿sí? Entonces acá le voy a poner instancio, un nuevo objeto de clase Scanner, ¿sí? Entonces, hacemos un pequeño paréntesis. Me voy a venir a esta página que tiene la documentación de Java y fíjense lo que yo tengo acá. Acá tengo todos los paquetes que están incluidos en el lenguaje, ¿sí? Si yo me voy acá abajo, miren la cantidad que hay, ¿sí? Fíjense que si yo busco un paquete que se llama util, java.util, le voy a decir, a ver qué trae java.util. Y me dice que tiene todas estas interfaces, después vamos a ver lo que es una interfaz, y que tiene todas estas clases. Y si yo me vengo acá, seguramente encuentre en algún lado la clase Scanner. Y me dice cómo la tengo que utilizar, ¿sí? Me dice lo que tengo que importar, y me dice cómo tengo que instanciar una nueva clase Scanner y cómo la puedo usar, y varios ejemplos más, ¿sí? Pero fíjense que esta página no es tan popular, pero tiene toda la información que ustedes necesiten para trabajar con Java. Imagínense cómo creció Java, que las versiones anteriores de estos paquetes que ustedes ven acá, que no me pregunten cuántos hay, pero hay una buena cantidad, empezó con 10 paquetes. Había 10 paquetes que tenían adentro clases. Y hoy miren la cantidad que hay, inclusive adentro de estos paquetes cada vez hay más información. Y adentro de estos paquetes hoy por hoy se puede hacer un montonazo de cosas, ¿sí? Inclusive acá hay cosas que no tengo ni idea para qué son, pero para algo deben servir. Java.sql, ¿qué les parece que sirve? Para consulta de base de datos. Exactamente, tiene todo lo necesario para que yo me pueda conectar a una base de datos. Hay otras maneras de hacerlo. Esto es algo importante que tengan que tener en cuenta a partir de ahora para siempre, digamos. No hay una sola forma de hacer las cosas y no hay tampoco una verdad absoluta. ¿Qué quiere decir? No quiere decir que una manera sea mejor que la otra. Son dos maneras diferentes, ¿sí?
Hoy podemos utilizar Maven para importar una librería de Maven de MySQL y funcionaría. Podríamos utilizar la propia librería del compilador y funcionaría. Podríamos usar PDO, podríamos utilizar MVC. Todas funcionarían, ¿sí? No habría ningún problema. Depende de lo que necesitemos hacer, que nos sea más útil o no, pero nadie tiene la verdad absoluta. Bueno, en algunas cuestiones sí, pero me refiero que hay varias maneras de hacer la misma cosa, ¿sí? Bueno, volvamos acá. Yo le voy a tirar un throw a esto y le voy a decir ingrese un dato, ¿sí? Y ahora, yo tengo un método, perdón, un objeto ingreso que me va a permitir que yo utilice un método específico para devolverme un dato. Entonces voy a agarrar esta variable entera que está acá, porque si yo tengo una función, ¿qué dice? Control C, Control V. Si yo tengo una función, ¿sí? O un método, mejor dicho, pues ya podemos hablar con propiedad, que me devuelve algo, ¿qué tengo que hacer? En algún lado lo tengo que guardar, no me queda otra. Entonces, voy a utilizar esta variable, la primera que creé, para decirle que va a ser igual a ingreso, punto, y acá tengo todos los métodos que me permiten a mí utilizar scanner. Yo le voy a decir, fíjense que tengo next int, next byte, next short, next, next big integer, next boolean, next double, ¿sí? Todos estos métodos a mí me van a servir para poder decirle que el dato que yo quiero que ingrese por pantalla va a ser un entero, ¿sí? Va a ser un entero. Y ahora, un poquito más acá abajo, voy a volver a tirar un source y le voy a poner el valor nuevo es 2 puntos, espacio, más variable entera. Voy a guardar y vamos a ver si funciona. Botón derecho sobre clase 2, run as, cada application, y ahora tengo un cursor ahí, ¿sí? Ingrese un dato, ¿por qué no lo tomo? Ah, está bien, porque no le puse acá, ahora le ponemos así. Ahora sí. Ingrese un dato, no sé, 150, y el nuevo valor es 150. ¿Qué se almacenó en guardar entero, en variable entero? Lo que yo ingresé como next int, ¿sí? Entonces, acá tenemos dos temas para charlar que nos van a traer problemas en un futuro. En realidad no nos trae problemas, sino que el lenguaje es así, es poco permisivo. En cambio, JavaScript funcionaba de una manera diferente. Yo le estoy diciendo al compilador que voy a utilizar el objeto ingreso para ingresar un dato del tipo entero. Y además de eso, le estoy diciendo guardar en esta variable, que esta variable ¿qué es? Entera. ¿Sí? Ahora, ¿qué pasa? Si yo vuelvo a correr esto y le digo Nicolás, rompió por todos lados, ¿sí? Me está diciendo que hay un error en Java util, input mismatch exception. Esta es una palabra que ojalá no la vean nunca, pero la van a ver seguido. Una es, sí. ¿Tendría que haber usado un char ahí para que te acepte Nicolás? Un char, probémoslo, a ver qué te dice. Lo mismo. El tema es el siguiente. Yo le dije al compilador que el dato que yo voy a ingresar por pantalla va a ser un entero. ¿Yo lo podría cambiar para que acepte un string? Sí. Y este error no me va a aparecer, pero me va a aparecer otro. ¿Por qué? Porque la variable donde yo le quiero asignar el dato que voy a ingresar por pantalla es del tipo entero. Entonces, por más que yo acepte otro tipo de dato, la variable
va a romper y me dice, yo no puedo guardar acá este dato porque el dato que yo estoy hecho para guardar es un entero y vos querés guardar un string. Entonces, este error que me genera acá es una excepción. Una excepción es un error incontrolable por parte del compilador. ¿Qué quiere decir? Que no se va a generar ese error al momento de la compilación, porque cuando yo lo compilo, como el dato todavía no lo ingresé, está perfecto. Sino que ese error se va a generar una vez que el usuario cargue un dato, ¿sí? Hay distintos tipos de excepciones. Podría ser, por ejemplo, la división por cero, ¿sí? Yo puedo controlarlo de otra manera, pero tengo que dividir un número, dividirlo por algún valor. Si ese valor por alguna razón me da 0, tira una excepción y se corta la ejecución del programa porque me dice yo no puedo dividir por 0, ¿sí? Y es cierto. O vamos a suponer que yo tengo una aplicación web espectacular, que anda re bien, pero alguien pasó caminando por al lado del servidor donde está la base de datos y lo desenchufó. La aplicación va a estar corriendo, porque inclusive puede correr en otro servidor. Ahora, cuando vaya a buscar en la base de datos para mostrarme un dato o para grabarlo, rompe, porque dice, no estoy pudiendo encontrar, no estoy pudiendo llegar, lo que sea, pero no va a funcionar. ¿Cómo manejamos esto? Esto se maneja con unas instrucciones bastante conocidas por la mayoría, que se llaman try-catch. ¿Sí? El try-catch son 2 bloques de código, lo vamos a ver ahora, que yo voy a poner en este primer bloque de código toda aquella instrucción que yo considero potencialmente peligrosa para su ejecución, por la razón que yo considere, por ejemplo, una conexión con base de datos, ¿sí? Acá voy a poner todo el código necesario para que se conecte a mi base de datos, ¿sí? Y acá abajo voy a poner qué va a hacer si esa conexión no es exitosa. Entonces, try viene o significa intentar y catch, atrapar. Intentá hacer esto. Si sucede algo malo, atrapalo y mostremos un error. Acá podríamos tirar un south, lo que sea. Un SQL exception es una excepción particular. ¿Qué quiere decir particular? Que yo ya sé que lo que voy a intentar acá arriba tiene que ver con base de datos. Entonces el error que me va a mostrar es, fíjate que hay un problema con base de datos, ¿sí? ¿Tiene que ser una excepción particular? No, también está la excepción general, ¿sí? Yo acá pongo lo que sea, el código que sea, división por 0, que el dato ingresado no corresponde con la variable definida, lo que sea, y la excepción la va a atrapar igual. El mensaje va a ser mucho más estándar y no tan particular, pero va a funcionar igual, ¿sí? Inclusive se pueden poner varios catch, ¿sí? Esto lo vamos a ver después. Si yo lo pongo así, va a funcionar ni. ¿Por qué me está marcando error? Yo acabo de intentar hacer un código. Si algo sucede mal, lo voy a atrapar a nivel general acá. Entonces acá abajo, este segundo catch no tiene sentido. Porque yo le estoy diciendo acá, cualquier error que suceda, atrapalo y mostrame este mensaje. Cualquier error es cualquier error, inclusive este. Entonces, si yo quisiese tener... Yo quisiese tener excepciones particulares y excepciones generales, lo debería hacer en este orden. Primero pregunto por todas las particulares y si no es ninguna de ellas, listo, la atrapa en general, ¿sí? Después haremos algún ejemplo de esto. Pero de esta manera nosotros nos evitamos que sucedan estos errores. Me sigue marcando error porque acá arriba me importó una clase que yo no la quiero importar, así que la voy a eliminar y la voy a borrar. Ahí volvemos a donde estábamos, ¿sí? Entonces, ya sabemos cómo instanciar una clase, aunque sea del sistema. Esto lo vamos a hacer todo el tiempo, del
del lenguaje, ¿no? Del sistema. Y después nosotros la clase que viene, si Dios quiere, o la próxima, depende de cómo vengamos, vamos a crear las nuestras. Vamos a probar a crear nuestras propias clases. Pero por ahora sabemos que podemos utilizar la del sistema. ¿Sí? Nico, te hago una consulta. ¿Qué diferencia hay entre el tipo de variable int y el tipo de variable integer? El tipo de variable int e integer. A mí me parece que son iguales. Eso, ¿sabes qué tiene que ver? Viste que yo mencioné la clase pasada que el lenguaje lo que hace es, cuando saca versiones nuevas de algunas funciones, no da de baja las anteriores. Si querés nos fijamos, pero a mí me parece que el integer y el int son iguales. ¿El integer no es una clase, no va con mayúscula? El integer, no, me parece que es con mayúscula el int acá. A ver, el double es double directamente, el char es char, el long es long, el short es short, puede ser, a ver. Porque creo que tiene, o sea, aparte de tener el método primitivo, digamos, el valor primitivo, tiene métodos pertenecientes a la clase. Sí, sí. No, la verdad no sé qué método, nunca lo usé. Porque en un momento yo como que medio que entendí que era un puntero a una variable entera. No, está bien, me confundí yo. La clase integer, ¿sí? Porque esto también lo tenemos que ver. Cada uno de estos datos primitivos, vos fíjate que si buscamos en la documentación o lo ves ahora, yo también lo podría definir así, pero cuando yo lo defino con la primera letra en mayúscula, estoy creando un objeto, no estoy definiendo un tipo primitivo. El tema es el siguiente, cada uno de estos, byte, short, long, es igual con la C mayúscula, perdón, con la primera letra en mayúscula, pero con respecto al int no es así, no es int, sino que es integer. Ahí está la diferencia. Esa es la diferencia. Pero es válido lo que dice el compañero. ¿Para qué sirve la clase double, por ejemplo? La clase double va a tener lo que sería el tipo primitivo, este mismo, y además va a tener funciones para poder trabajar con esos tipos primitivos. ¿Y cuál se imaginan que podría ser una clásica que va a tener esa clase? Recuerden que nosotros lo vimos en JavaScript cuando poníamos un dato del tipo numérico, lo poníamos como entre comillas y lo queríamos convertir en un entero. ¿Se acuerdan que utilizamos el convert o el parse? El convert o el parse. El convert o el parse forman parte de la clase double, de la clase float, de la clase char, de la clase long, de la clase short, de la clase byte, del string no sería tu string, y de la clase integer. ¿Sí? Todo eso está en la clase cada uno. ¿Sí? Pero no me acordaba lo del int. Pensé que era int con mayúscula, pero no, es integer como vos dijiste. No sé si despejé la duda o contesté tu pregunta. Sí. Ahí va. Gracias. De nada. Bueno, lo que vamos a hacer ahora es una práctica rápida, pero concisa, de todo lo que vimos en JavaScript. ¿Sí? If, switch e iteraciones. ¿Sí? Todo es prácticamente igual. Lo único que les voy a pedir es que si algo no se entiende me pregunten porque después se complica un poco más. ¿Sí? Pero es exactamente igual que como nosotros lo vimos en JavaScript. Sí, no hay ninguna diferencia. No hay ninguna diferencia. Voy a utilizar una variable nueva y voy a utilizar variable entera. Las dos cosas voy a hacer. ¿Por qué? Porque variable entera la ingresamos por pantalla. Entonces le voy a poner acá entero, comparación, igual 999. ¿Sí? Tengo esa variable, me está marcando un warning porque no la estoy usando y ahora le voy a decir if variable entera. If variable entera menor que comparación. Si esto es cierto, voy a tirar un source que diga el número es
menor. ¿Sí? Ahora, si no es cierto, voy a decirle el número es mayor. Esto está bien y se nos está escapando algo acá. ¿Por qué? El problema que tenemos es que el número puede ser igual. ¿Sí? Si yo esto lo corro, run as Java application, le voy a cargar el número 999, nada más. El 9000 no lo dije. 999. Apreto Enter y me dice el número es mayor. ¿Está bien? Y no, pero la lógica sí. ¿Por qué? Porque yo en este if que está acá le estoy preguntando, ¿el número entero es mayor, es menor que comparación? No, la respuesta es no. ¿Esto qué me va a devolver? Un false. Entonces no puede salir por acá. Jamás va a salir por acá. Va a salir por acá abajo. Acá abajo no está haciendo ninguna evaluación. ¿Sí? Es simplemente, si no se cumple la condición de la evaluación que está acá arriba, sale por acá abajo. ¿Puedo agregarle otra expresión, otra evaluación? Sí, puedo. Lo podría hacer acá, medio raro. Porque yo le voy a decir un else if y le voy a decir variable entera igual que comparación. Acá tenemos dos errores. Mientras voy poniendo acá, ¿cuáles serían estos dos errores? Falta un else primero abajo de todo. A ver, no. Ah, no, el else if va arriba del else. Exactamente. Si yo quiero generar varias expresiones con else anidados o con else if, no lo podría poner después de un else. ¿Por qué? Primero que el compilador no me va a dejar. Esto es el error que me está tirando Java. Buenísimo. Pero también pensemos lógicamente. Si yo lo vengo ejecutando línea por línea y le pregunto, y esto me devuelve que es falso, automáticamente sale por acá y listo, y termina la ejecución de este bloque. No lo podría poner nunca acá. Ahí tendría que ir. Evalúo el primero, no, evalúo el segundo, recién ahí hago un else. Me está tirando otro error. ¿Qué error me está tirando? ¿Por qué se imagina? Que falta un igual en la comparación. Exactamente. El igual simple es un operador de igualación, ¿sí? De asignación, perdón. No estoy preguntando si los dos datos están iguales. Yo estoy queriendo poner comparación adentro de variable entera. Ahora sí, si yo ejecuto este bloque de instrucciones y el número es igual, debería funcionar. 999, el número es igual. ¿Sí? Evalúo esto, la respuesta fue false, perfecto. Evalúo esto, la respuesta es true. Imprimo esto y el else hago de cuenta que ni existe. ¿Sí? Bueno, nada. Es un ejemplo sencillo, pero bien cortito y al pie de cómo funcionan las expresiones que ya lo vimos en JavaScript. ¿Sí? Pero por las dudas, pregunten, hagan consultas. Chicos, si me escriben en el chat o algo, alguien que me avise, porque si no, no puedo ver. Voy a agrupar ahí. Voy a valerme también del mismo dato que vamos a ingresar para hacer un switch. El switch lo que hacía era evaluar una condición y nos daba múltiples salidas. Entonces, switch, expresión, que en realidad no es una expresión. Lo único que voy a hacer es decirle el nombre de la variable. ¿Sí? Y lo que voy a hacer es, dentro de cada uno de los valores que pueda llegar a tomar, poner algún código. Inventamos cualquier valor. Case 120, voy a hacer algo. Voy a hacer un poco de... Vamos a poner acá el valores 120. Un break para terminar cada una de las sentencias dentro del case. Copio y pego. Ahí. 2, 3. Vamos a poner un 4 pero con otro valor. Me está tirando error porque estoy evaluando siempre el mismo número.
Acá le voy a poner 140. 140 y acá 150. Estos fueron todos los errores. Este de acá abajo, en lugar de 150, le vamos a poner case fault. Minúscula. No, case no. Directamente. Fault. ¿Sí? Que sería 920, 930, 940, cualquier otro sale por acá. El valor es... ¿Sí? Bueno, entonces yo voy a ingresar esta variable, ¿sí? Y en función del dato que yo ingrese, voy a poder evaluar cualquiera de los resultados. Guardo, botón derecho, Run as Application. Ingreso un dato, voy a ingresar el 140. El valor de 140 porque salió por acá. ¿Sí? ¿Preguntas, dudas, consultas? ¿Estamos bien? Miren que les voy a poner un Sí, ejercicio. yo, una Decime. consulta, por ahí es medio boluda. Pero igualmente te dice, che, te falta el punto y coma. Pero, ¿cuál es la lógica de saber por cuándo ponerle punto y coma al final? ¿Cuál es la lógica? Cada una de las instrucciones de Java tienen que terminar con punto y coma para que sepa cuál es el breakpoint, ponele. ¿Por qué? Porque si no, no se da cuenta Java, el compilador de Java, cuando esta instrucción termina y sigue acá abajo o cuando termina acá. Esa sería un poco la lógica. Igual, insisto, y hiciste bien en preguntar, porque es una de las cosas que yo quería comentar de Java. Java tiene este pequeño problemita, y lo tuvo toda la vida, que no es que es poco claro, es poco detallista con respecto a los errores. ¿Por qué? Porque me genera un montón de líneas de código porque me muestra como Java es un lenguaje orientado a objetos y como yo les dije, a través de la propiedad de herencia yo voy a ir bajando desde el nivel más alto hasta el más bajo todos los métodos que yo necesito, ¿sí? Los métodos son las funciones. Entonces, vamos a sacar el punto y coma. Voy a guardar. A lo que voy es lo siguiente. Voy a tirar un run as, me va a decir que hay un error, no me importa, le voy a decir proceder. Fíjense que en este caso me tiró 3 líneas de error, ¿sí? En donde dice claramente que falta un punto y coma, ¿sí? Dice, insert punto y coma to complete the block statement, o sea, la sentencia en bloque, la fila, la oración que corresponde. Cuando ustedes se van a encontrar con otro tipo de errores que lo hacen que sea más complicado. Fíjense que si yo agarro esto y le digo dividido 0, voy a guardar, run as application. ¿Sí? Bueno, acá también me dice by 0. ¿Sí? Pero imagínense que esto tiene determinadas líneas de código. ¿Sí? Igual acá dice la línea de código. Pero by 0, la verdad que me dice poco acá lo que es, sobre todo si estamos empezando. Acá está hablando de una excepción aritmética. Sí, ya lo sabemos, pero insisto en lo mismo. No es muy claro con los errores que lanza. Entonces, acá con el tiempo ustedes se van a dar cuenta rapidísimo cuál es el error, pero al principio puede costar un poco. Esperen que yo vaya. Con respecto a tu pregunta, porque me fui por las ramas, perdón, todas las instrucciones tienen que terminar con punto y coma. No es como JavaScript, que me lo olvidaba y el comando lo corría igual, ¿sí? Yo creo que también JavaScript está mutando que en algún momento todas las instrucciones terminen con punto y coma, pero es una idea mía, no quiero decir que sea así. Pero de a poco lo van ingresando. ¿Alguna otra cosa? ¿Alguna otra duda? ¿Consulta? Yo tengo una consulta de Sí. algo así como muy, muy fino. Digamos que yo hago un programita que solamente usa variables de tipo byte
y Sí. nunca se van a salir de esa cantidad de bytes, ¿no? Mm. ¿Gano algo si... O sea, y uso int, ¿no? Uso tipos de datos int. ¿Gano algo si uso byte como tipo de variable? A ver, la respuesta es sí, pero no. ¿Por qué te digo sí, sí, ¿Es pero no? despreciable? O sea, No, por eso a eso es lo que voy. A ver, lo que vas a ganar en comparación con los equipos actuales es algo completamente ínfimo. Vas a ganar, sí, porque vas a utilizar las variables que correspondan en función de los valores que vos utilices, ¿sí? Sí, es correcto. Pero a mí me parece que la ganancia va a ser tan ínfima. Vos pensás que hoy por hoy una computadora más o menos que tiene 8 gigas de memoria, ¿qué podría llegar a ganar en definir dos variables de tipo byte en lugar de dos variables de tipo int? No sé ni si- en los proyectos más grandes, así, colosales. Y porque imagínate que en los proyectos colosales tampoco es que vas a definir 3 millones de variables. Si vos definís esa cantidad de variables, porque algo hiciste mal en tu proyecto. Las variables siempre que son no acotadas, porque no hay una cantidad de variables fija, pero si vos definís tanta cantidad de variables es porque hay algo en tu código que está mal. Porque en lugar de definir tanta cantidad de variables, pudiste haber utilizado un array, porque estás manteniendo demasiada información en la memoria en lugar de descargarla a la base de datos. Algo es raro si usas tanta cantidad de variables. Pero si me preguntás técnicamente, y sí, técnicamente vas a ganar en el sentido de que vas a utilizar un tipo de dato más acotado para generar una variable. Ahora, en la práctica, es como, me suena más hace 15, 20 años atrás cuando tenías megas de memoria, que por ahí en ese sentido sí ganabas algo, pero hoy me parece que no modificarías nada. O por ahí se me ocurre algo extremadamente, un desarrollo extremadamente técnico, tipo, no sé, algún microcontrolador o algo por el estilo, pero a lo que son aplicaciones web, digamos, del comercio, de las comunes, no sé si ganas algo. Más que romperte la cabeza, pero está bien igual. Buenísimo, gracias. De nada. El problema con esos tipos de datos es que si vos estás muy hiper seguro de que nunca va a crecer lo suficiente, no le voy a pagar la licencia a Adobe ni loco, así que se olvide. Si vos estás completamente seguro de que no vas a crecer, que no va a ser escalable todo tu sistema durante el tiempo, está perfecto. Ahora, si vos lo hiciste tan escueto, y el día de mañana la aplicación crece, capaz que tenés que cambiar código. A mí me ha pasado, por ejemplo, no con variables, sino con tipos de datos en base de datos. Bueno, ustedes saben que la mayoría de los proyectos no comienzan de cero, no les van a dar un proyecto de cero para arrancarlo. Ojalá que sea así, pero la mayoría de las veces son proyectos que están corriendo. Y me ha pasado de que se han generado campos con un tipo de dato que durante el tiempo que la persona estuvo encargada, que lo desarrolló, funcionó perfecto. Ahora, 10 años después, creció tanto la base de datos que, por ejemplo, no me podía generar el auto incremental porque no le daba la cantidad de números, de dígitos que tenía que guardar. Igual hubo que modificar la base de datos, modificar el campo. No es tampoco un laburo de loco, pero es ir a tocar código viejo innecesario. Bueno, perdón, me voy por las ramas todo el tiempo, disculpas. Pero son cosas que suceden en la cotidianidad. Bueno, vamos a hacer las dos últimas cosas de hoy. Iteraciones, ¿sí? Tenemos dos iteraciones. ¿Por qué dos? Porque la clase que viene vemos lo que son colecciones y metemos las otras dos que están ajustadas a ese tema. Vamos a crear una variable que se llame opción igual a 0, ¿sí? La iteración más sencilla que conocemos es el do, while, opción
sea distinto de 5. ¿Sí? Y le vamos a poner algo acá. So, el valor es más opción. ¿Sí? No la nombré de algún lado, ¿no? Estoy haciendo lío. ¿Esta llave de dónde va? Está bien, listo, me dije. Guardo. Y... ¿Por qué me está tirando error de esto? Bueno, ahora lo compilamos. Bueno, y lo que me estaría faltando acá es una opción más, porque si no esto va a romper. ¿Sí? Vamos a guardar y vamos a compilar porque me está marcando error o qué me falta. Sí, quiero proceder. Console Compilation Problem. Esto debe tener algo acá arriba. No, ¿qué es? ¿Sabes que abajo de todo? ¿No te falta una llave o algo? ¿A dónde? No, puso una llave de más, me parece. Ahí está. Puso una llave de más. También error clásico de Java. Ahí está. Ahora sí, si yo esto lo corro, me debería imprimir. El valor es del 0 al 4. 5 veces. Todo en Java, háganse la idea que arranca en 0. Todo arranca en 0. ¿Sí? Entonces, recuerden, estructura de iteración do, siempre tiene que haber una condición que se va a cumplir para que deje de ejecutarse. ¿Sí? Si yo me mandé una macana y me olvidé de poner el Option, no es la muerte de nadie. ¿Sí? Corro acá, ejecuto. Esto va a ejecutarse hasta que no haya memoria, porque yo no le puse una cláusula de salida. O acá tengo un terminate, le doy ahí, que es el botoncito más stop de la consola para la ejecución y otra cosa. ¿Sí? Está todo bien, tampoco es la muerte de nadie. ¿Sí? Pero recuerden que tiene que haber siempre en un ciclo de iteración, tanto while como do, una condición que se cumple en algún momento para dejar de iterar. ¿Sí? Por último, vamos a ver hoy el while. ¿Sí? Voy a generar un error a propósito para que ustedes me digan por qué sucede esto. Opción sea distinto de 5. Y le voy a decir acá lo mismo. So, acá no. Acá dentro de la llave. Ahí. So, voy a poner el valor del, vamos a ponerle así, while es más, y acá arriba le voy a poner el valor del do es. Y acá abajo le voy a poner opción más. Voy a guardar, esto está todo bien, y voy a ejecutar a ver qué pasa. 120. ¿Por qué solamente me muestra el do y no me muestra el while? ¿Qué me está faltando ahí? ¿Y por qué? Porque en el while vos pusiste, a ver, diferente de 5, no sé. A ver. Lo debería ejecutar por parte, pero me parece que la opción ahí saltó a 6 cuando salió el do. Entonces no entra nunca en el segundo while. Exactamente. Entonces, ¿cuál es el problema acá? Opción yo lo puse en 0. Ejecutó todo este bloque de código y le fue sumando 1 por cada vez que se ejecutó. Entonces, ¿cuánto vale opción cuando termina? Vale 5. ¿Sí? Entonces, este while le dice que ejecute este bloque de código siempre y cuando opción valga distinto de 5. Entonces, no va a entrar nunca. ¿Sí? ¿Podemos hacer esto? Que lo podíamos hacer en JavaScript. No, porque estás declarando de nuevo la misma variable. Exactamente. En Java, yo no puedo declarar 2 veces la misma variable. Esta variable
está declarada acá arriba, ya está. Usé esa carta, no la puedo volver a utilizar. Lo que sí puedo hacer, como es una variable, es reasignarle el valor. Estaba en 5, ahora le voy a decir que valga 6. ¿Sí? Y yo esto lo ejecuto. Siempre es un dato, y ahí me muestra el while y me muestra el loop. ¿Sí? Estas son las estructuras, está muy simplificado, ¿sí? Porque lo vimos igual en JavaScript. Pero son las estructuras básicas que nosotros vamos a necesitar para hacer cualquier aplicación que se nos ocurra hacer durante la cursada, que no nos queda demasiado. Lo que vamos a hacer, la clase que viene, vamos a ver lo que son las colecciones. Java maneja muchas colecciones, no sé si las vamos a ver todas, ustedes las van a ver en profundidad en la especialización, pero Java maneja pilas, colas, listas, enumeradores, mapas, tuplas, arrays, obviamente. Vamos a ver alguna de ellas, insisto, no todas porque nos van a llevar varias clases y no es la idea. Vamos a ver funciones y van a ver que las funciones no solo pueden mandar o recibir una variable, también podrían llegar a mandar y recibir alguna colección. Y si pueden recibir o enviar variables y colecciones, adivinen qué más pueden recibir y enviar una función. Un objeto. ¿Sí? No lo vamos a ver justamente en la clase que viene, pero vamos a dejar la base establecida para cuando lo ataquemos a fondo. ¿Sí? ¿Cómo venimos hasta acá? Comentarios generales. Sobre todo aquellos quizá no participan mucho porque tengo miedo de que o estén entendiendo, lo cual no sería ningún inconveniente, o no entiendan nada y no se animen a preguntar. De última, no sé, mándenme un mail y me avisan y lo vemos en la próxima clase, como para no sentirse expuesto ni nada por el estilo, pero me gustaría que pregunten. Yo creo que por ahora se viene entendiendo bien. A mí particularmente me confundió el tema de las clases sobre otras clases, pero imagino que estaremos viendo eso más adelante y en detalle quedará más claro. Pero bueno, entendí creo que el concepto, pero bueno, me imagino que es un poco engorroso a la hora de empezar a transcribirlo escrito, ¿no? A codearlo, básicamente. Sí, las dos cosas te puedo decir. Es un poco más engorroso, pero todo lo que sea práctica, visualmente es más sencillo de entenderlo también. Puede ser, sí, también, ¿eh? Puede ser Lo que pasa lo que pasa es que es un tema que sí o sí incluye teoría y práctica. No es que podemos decir, listo, hacemos todo práctico y ya está. Tenemos que charlar de estas cosas como hicimos hoy, de la teoría, como para entender un poco cómo funciona. Sí, Iván, decime. Sí, yo más o menos quería hacer una consulta parecida a la que hizo el compañero recién. ¿Hay algún lugar donde podamos ver, seguramente sí, por ahí sabes o por ahí tenés que buscar, esa explicación que diste de las clases y demás, como un ejemplo gráfico, por ejemplo, así como dibujado un esquema por ahí de un ejemplo? No, pero puedo armar un esquema de cómo van naciendo todo de la clase Object, las distintas clases que van naciendo. Así como resumidamente un ejemplo, ¿no? Por ejemplo, agarrar 2 o 3 datos de una clase y hacer un ejemplo, digamos, como a veces lo diagramaste, ¿viste? Ahí en la web, algo similar. Sí, ahí me serviría por ahí tener algo así. Bueno, igualmente nosotros cuando ataquemos de lleno el tema, vamos a hacer primero una clase, después vamos a hacer que esa clase herede, después vamos a hacer el tema de polimorfismo, vamos a meter constructores, getters y setters, vamos a tratar de meter todo, pero de a poco. Pero dale, un esquema, sí, armamos, no hay ningún problema. O por ahí cuando lo veamos mejor, ahí lo voy a entender un poco mejor, quizás.
Bueno, dale. Pero el concepto más o menos viene por ahí, por eso no quise usar tanta palabrería técnica y más hacerlo más simplista. Pero bueno, de a poco lo vamos a ir introduciendo. Muy bien, ¿no? Sí, al tema. Pero ya arrancamos en lo pronto. ¿Vamos a terminar conectando, Nico? ¿Cómo? ¿Vamos a terminar conectándolo con lo que hicimos en front? No, vamos a hacer un proyecto aparte. El proyecto va a ser el siguiente. Vamos a hacer una tabla de clientes, de alumnos, y vamos a crear. La tabla de alumnos va a tener una cantidad de campos, ¿sí? Ya lo sabes eso, que lo hicimos en base de datos. DNI, nombre, apellido, el teléfono, bueno, los que se te ocurran. Y vamos a crear objetos, o una clase, mejor dicho. Vamos a crear una clase que va a tener la misma forma de esa tabla. Y vamos a utilizar lo que sería el MVC, modelo vista controlador, para poder, a través de esas clases que nosotros vamos a crear con la misma forma de la tabla, poder persistir en la base de datos. Por eso no vamos a utilizar el mismo proyecto, porque el proyecto en realidad en sí, ¿qué datos tiene? 3 datos locos. Nosotros necesitamos algo más contundente. Pero Nico, sí son, porque esta parte no la vi lo de Java Web. Entiendo que vos lo haces con Java y se abren la interfaz abre en el navegador, ¿no? Sí, se puede hacer inclusive un CRUD de consola también, pero bueno, ya está medio viejo. No, va a tener su parte visual. Yo lo que voy es que no va a tener que ver con el front, con el trabajo de front que nosotros hicimos. Porque el trabajo de front no tiene datos, o sea, ¿qué tenía? Tenía cantidad, un tipo y aceptar nada más. Y nosotros necesitamos que tenga todo un formulario. Claro, pero por eso digo, no es que hacemos como si fuera con Spring, que haces el backend y aparte haces el front, sino que acá en Java Web vos haces directamente en la misma aplicación se hace todo. Sí, es una aplicación monolítica. Sí, vos decís, trabajás con una API, decís vos. Claro, porque en Argentina programa, por ejemplo, hicimos el back y hicimos el front. Esto se vio, había un capítulo de Java Web, pero nada, es como una introducción a Spring. Pero claro, veo que tiene está bastante bueno. Se hace todo en el Java, un par de formularios para que te muestren en el navegador. Es más sencillo. Sí. Es más sencillo y nosotros que venimos con un montón de temas, pensá que para un cuatrimestre todos los temas que vimos es un montonazo. Sí. Por eso en la especialización sí ven Spring, porque ya directamente es como que todo lo que nosotros hicimos acá se da por sabido, se refleja unos conceptos, pero se da por sabido. Pero nosotros meter Spring con una API acá es imposible. Es un montón, sí. Entonces, lo que hacemos es una aplicación monolítica. Dentro de la misma aplicación está el front que le pega al back, pero está dentro de una misma aplicación. En definitiva, si es para usar en PC de escritorio, es lo mejor, porque ¿para qué lo van a andar dividiendo si... Las API hoy por hoy se utilizan en sistemas para poder darle un servicio a otro sistema también. Yo acá todo lo que hacemos lo hacemos con API. ¿Pero por qué? Porque nosotros creamos un front para poder trabajar directo con esa API. Eso seguro, siempre tiene que estar. Pero a su vez hay otras aplicaciones que consumen información, entonces le decimos, bueno, usa esta API, toma, acá está. O varios front, ponele, puede ser una PC, un tablet, un celular, tal cual. Puede ser varios front. En nuestro caso, acá no, son varios sistemas que consumen información de la base de datos que yo manejo. Entonces, la API está hecha, listo, usala con lo que vos quieras. Y si no, tenés mi front para mirarlo desde ahí. Sí. Esa es un poco la onda. Bueno, chicos, entonces seguimos la clase que viene. Recuerden o traten en la medida de lo posible, de no faltar, porque es un montón lo que se